Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Verdón Turanzas, soy residente de tercer año de ginecología y hoy vamos a presentar lo que es reanimación cardiopulmonar en el embarazo. Quiero agradecer a los organizadores por su invitación y vamos a empezar. Vamos a comenzar hablando de lo que es la epidemiología. A nivel mundial, la tasa de mortalidad ha disminuido con el paso de los años. Esto viéndose reflejado a partir del año 1990, que nosotros vemos que tenemos una tasa de mortalidad de 385 muertes por cada 100.000 nacidos y disminuyendo en el 2015 a 216. Obviamente esto ha disminuido con el paso de los años, sin embargo, con lo del COVID, volvió a incrementar esta y volvió a disminuir, ¿sí? Podemos atribuir que el porcentaje de mortalidad va a pasar dependiendo de la etapa en la que nos presentemos, ¿no? El 22% de las muertes maternas van a estar antes del parto, el 25% de ellas van a estar en el puerperio inmediato y en el puerperio inmediato, y la mayor parte, que va a ser el 53%, va a ocurrir en el puerperio tardío o hasta un año posterior al embarazo. Aquí podemos ver un esquema en donde vemos los porcentajes de las mortalidades en Estados Unidos. Esto a nivel mundial sabemos que la hemorragia obstétrica o la hemorragia es la causa principal de mortalidad. Aquí en México sabemos que son los trastornos hipertensivos, pero en Estados Unidos solía ser la hemorragia y en el año 2017 a 2019 es lo que representa esta tabla en donde podemos ver que las enfermedades mentales han incrementado teniendo hasta un 23%. Y hablando ya de lo que es el paro cardíaco, sabemos que en Estados Unidos ocurre uno por cada 12.000 admisiones para la atención del parto. Y esta sí va a variar su etiología, ¿no? Siendo la hemorragia la principal causa, seguida de insuficiencia cardíaca y de embolismo de líquido amniótico. También sepsis, complicaciones de anestesia, tromboembolismo venoso y de infarto agudo al miocardio. A pesar de que en esta tablita no podemos ver el accidente cerebrovascular, también es una causa importante de mortalidad materna, sobre todo en las pacientes que tienen preeclampsia. Y pues esto se va a deber a una hemorragia intracraneal. Bueno, empezando con lo que es ya la reanimación cardiopulmonar, sabemos que la Asociación Americana del Corazón ha utilizado una cadena de supervivencia para destacar pues los pasos importantes que tenemos que seguir nosotros para esta. Esto va a variar dependiendo de si va a ser de manera intrahospitalaria o extrahospitalaria, pero pues esto solo va a ser en el momento que nosotros vamos a activar el sistema de emergencias y pues el traslado al hospital. Básicamente nosotros primero tenemos que reconocer que no tenemos a un paciente en paro, hay que activar el sistema de emergencia, hay que iniciar las compresiones lo más pronto posible, desfibrilar al paciente en caso de que tenga un ritmo desfibrilable, en caso de que sea necesario pues hay que trasladarlo a una unidad y pues hay que tener los cuidados post paro cardíaco y pues hay que llevar un seguimiento en la recuperación del paciente. Vamos a empezar lo que son las adaptaciones fisiológicas y anatómicas del embarazo, porque pues estas las tenemos que entender para que nosotros podamos explicar por qué se realizan ciertos cambios en lo que es la reanimación. Entonces, las principales causas pues van a ser hemodinámicas y pues cardiovasculares también. En esto tenemos aquí un aumento del volumen plasmático de casi el 50%. Entonces, esto nos va a llevar a diferentes cosas, ¿no? Vamos a tener un aumento en la frecuencia cardíaca, vamos a tener también un aumento del gasto cardíaco desde el 30%, de hasta el 40%, perdón. Vamos a tener un aumento del volumen sistólico desde lo que es hasta el 30%. Aquí también, al tener un aumento del volumen plasmático y teniendo también, aunque sea un aumento de lo que es la masa de glóbulos rojos, pero en menor cantidad, pues vamos a tener algo que es la hemodilución. Entonces, nuestras pacientes van a tener aproximadamente un 11%
menor de hemoglobina en comparación de lo que es en pacientes no embarazadas. También nosotros vamos a tener que una disminución de la presión oncótica y vamos a tener una disminución también de los niveles de albúmina. Esto aunado a la hemodilución que tenemos, pues también puede generar que haya edema. Y también pues porque sabemos que cuando hay un aumento en el tamaño del útero, pues también hay una compresión a nivel de los vasos y pues también va a favorecer este edema. Otros otros adaptaciones anatómicas que tenemos, pues van a ser el tamaño del útero, que es lo que comentaba ahorita. Una vez que el útero alcanza la cicatriz umbilical, sabemos que va a corresponder aproximadamente a unas 20 semanas. Entonces, esto puede llegar a comprimir lo que son los grandes vasos, sobre todo pues a nivel aorta y vena cava inferior. Entonces, esto puede generar una disminución del gasto cardíaco de hasta un 25-30% cuando la paciente está en posición supina. Entonces, pues es algo que nosotros tenemos que saber porque al momento de que nosotros realicemos nuestras compresiones, pues iba a ser necesario el desplazamiento de lo que es el útero para llegar a unas compresiones efectivas, perdón. Al igual que al momento también de colocar vías para la administración de medicamentos, si también nosotros tenemos una compresión a nivel de estos vasos, pues la llegada de los medicamentos al corazón, que es lo que nosotros queremos, pues va a ser menor. También tenemos que hablar de lo que son las adaptaciones respiratorias cuando hablamos de la reanimación cardiopulmonar. Esto puede estar influenciado por diferentes hormonas, como es la progesterona y los estrógenos, y también va a estar influenciado por prostaglandinas. A lo largo del embarazo, pues hay un aumento de estrógenos, hay un aumento en la sensibilidad de los receptores centrales del mismo y esto va a provocar que también haya un aumento de lo que es la progesterona. Y la progesterona, ¿qué va a hacer? Pues va a tener un efecto broncodilatador también y también va a generar un edema de las mucosas y mayor vascularización hacia ellas, entonces va a haber mayor congestión pues en las vías respiratorias. Y las prostaglandinas, pues estas van a estar elevadas a lo largo de todo el embarazo, pero con mayor, mayor número o con un aumento en el tercer trimestre. Y esto, dependiendo del tipo de prostaglandina que sea, pues si va a tener un efecto broncodilatador o un efecto broncoconstrictor. Lo que les acabo de comentar anteriormente, sobre todo lo de la progesterona que va a aumentar la vascularización de las mucosas y que va a generar edema de las mismas, pues puede contribuir a que haya un aumento en la puntuación de Mallampati. Esta puntuación la usamos sobre todo pues para saber si la paciente va a tener va a ser una intubación fácil o si va a ser una vía aérea difícil, ¿no? Entonces tenemos la clase 1 que sabemos que va a ser de pues una vía aérea fácil o podemos tener hasta una clase 4 en la que ya no llegamos a ver lo que es el paladar blando y pues por ende es una vía aérea difícil. Hasta en el 30% de las pacientes en el último trimestre o al final del embarazo se llega a modificar la clasificación de malampatía hasta un grado 4. Continuando con lo respiratorio, pues también tenemos que al aumentarse el útero va a haber un desplazamiento del diafragma que puede ser de hasta 5 centímetros. Y esto, por ende, pues va a tener efectos en lo que es la capacidad residual funcional, que va a ser el volumen de aire presente en los pulmones al final de la expiración, y la capacidad pulmonar total, que va a ser el volumen máximo de gas que puede contener los pulmones. Entonces, también a lo largo del embarazo, pues hay aumento de demandas de oxígeno. Y esto va a contribuir para nosotros, o es importante para nosotros, porque las pacientes, al momento de que nosotros queremos intubar, pues hay un riesgo o es mucho más fácil que las pacientes desaturen en menor tiempo. Las pacientes embarazadas suelen desaturar en un lapso de 3 minutos en comparación de un adulto que pueden desaturar hasta en 9 minutos.
Continuando con lo que son las adaptaciones respiratorias, también tenemos que saber que las pacientes embarazadas van a tener soler tener una alcalosis respiratoria. En las pacientes embarazadas podemos encontrar un pH entre 7.4 y 7.45. También va a haber una disminución de lo que es la presión parcial de dióxido de carbono de 28 a 32, que es lo que va, los milímetros de mercurio que van a ser. Y pues esto también nos habla de que también podemos tener un aumento pues en la ventilación minuto en las pacientes, y esto cuando nosotros tenemos un aumento en lo que es la presión parcial del dióxido de carbono, pues podemos tener, sobre todo, pues nos va a llevar a una desaturación, que es lo que les comentaba anteriormente, que puede ser en un plazo de 3 minutos. Y pues esto es básicamente lo que les había comentado. Se disminuye la reserva, la capacidad funcional de reserva en un 20%, un volumen reserva expiratorio de hasta un 15 al 20%, un volumen residual se disminuye del 20 al 25%, un volumen tidal aumenta en 30 a 40%. La ventilación minuto aumenta también en un 50%, pero esto es lo que les comentaba. Si tenemos un aumento en lo que es la presión parcial del dióxido de carbono, pues esto puede disminuir y puede ser rápidamente. Y el diafragma pues se puede llegar a elevar hasta más de 5 centímetros, y sobre todo pues que la progesterona va a ser la hormona que más va a influir en lo que son los cambios en la respiración. Y pues las adaptaciones de la respiración no solo están influenciadas por los cambios anatómicos y por los cambios fisiológicos, sino también depende de la paciente. Si la paciente tiene un aumento de peso, tiene un IMC elevado, pues también va a influir pues en su vida aérea, en las adaptaciones respiratorias, y también influye el aumento de las mamas. Si tenemos mucho tejido, también vamos a ver más adelante que necesitamos cambiar la posición de nuestras manos para poder realizar unas compresiones efectivas. Y nada más para comentarles, también tenemos cambios neurofisiológicos. Aquí a nivel del sistema nervioso central, pues vamos a tener cambios hormonales que van a haber efectos sobre los neurotransmisores. Esto ya va a ser por oxitocina, prolactina, entre otras hormonas, pero también tenemos un cambio en lo que son los receptores de GABA. Entonces, esto puede llegar a hacer que nuestra paciente tenga como una menor sensibilidad, o una mayor susceptibilidad a que tenga actividad convulsiva. Y en cuanto a los cambios hematológicos, pues tenemos, sobre todo para hablar de las principales causas de paro cardiorrespiratorio, pues aquí nada más hay que comentar que el fibrinógeno es algo que tenemos que tener, un parámetro que tenemos que tener en cuenta, porque este pues nos puede hablar de hemorragia, ¿no? Si está disminuido. Y también tenemos que saber que pues va a haber cambios en la paciente embarazada en lo que es la triada de Virchow. Va a haber, cuando nosotros tenemos el aumento del útero a nivel de los grandes vasos, pues va a haber mayor éstasis, y también sabemos que hay un aumento en lo que son los factores de coagulación. Entonces pues va a haber mayor hipercoagulabilidad en nuestras pacientes, y por ende pues también mayor riesgo de un EBC isquémico o de cualquier patología que sea este, que esté vista por o sea, que dé pauta por la coagulación. Aquí vamos a una neumotecnia que se llama Back to Life, en la que podemos ver las principales causas del paro cardiorrespiratorio en la paciente embarazada, que son básicamente los que habíamos comentado anteriormente. Es el sangrado, las complicaciones de la anestesia, el tromboembolismo este, el tromboembolismo pulmonar, tenemos el embolismo de líquido amniótico, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, trauma, entre otras. Y también el ACLS nos da otra neumotecnia, pero esta vez A, B, C, D, F, G, H, en las que podemos ver las mismas complicaciones de las que había comentado anteriormente.
Entonces vamos a empezar lo que es el soporte vital básico. Sabemos que, bueno, aquí podemos ver una tablita que nos da la SLS. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que nosotros tengamos un entorno seguro y de ahí pues activar un sistema médico de emergencias, checar si nuestro paciente tiene pulso e iniciar las compresiones lo más rápido posible. Entonces iniciamos nuestras compresiones. Estas compresiones tienen que tener ciertos criterios para que nosotros digamos que son unas compresiones efectivas. Tienen que ser de 100 a 120 por minuto. Tenemos que tener una compresión torácica de al menos 2 pulgadas o 5 centímetros. Tenemos que tener una adecuada ventilación en nuestra paciente si es que tenemos la posibilidad. Aquí hay que comentar que idealmente en una paciente embarazada nosotros tendríamos que tener al menos 3 personas, pero si nosotros somos la única persona que estamos ahí, pues vamos a darle prioridad a lo que son las compresiones, con lo que les acaba de comentar. Y si no tenemos, pues no tenemos a alguien más que nos ayude, pues solo tenemos que dar compresiones y tenemos que minimizar las interrupciones cuando ya tengamos a alguien más que nos pueda ayudar. En cuanto a las compresiones, hay que tener en cuenta el tejido mamario de la paciente. Si la paciente tiene un tejido denso y las mamas están aumentadas de tamaño, entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra posición de las manos. Nuestras manos siempre tienen que estar completamente planas en lo que es el tórax. Entonces, si el tejido mamario nos está estorbando, tenemos que de manera vertical modificar nuestras manos y llevarlas hacia el lado del hombro izquierdo de nuestra paciente, con el fin de evitar tocar este tejido y que podamos hacer unas compresiones efectivas y que nuestra mano esté completamente plana en el tórax de la paciente. Eh, cuando ya tenemos a alguien más que nos pueda ayudar en las compresiones, bueno, en la reanimación cardiopulmonar, entonces esta persona, perdón, se tiene que ir a lo que es la vía aérea. Nosotros tenemos que tener una adecuada ventilación en nuestra paciente, tenemos que tener una vía aérea pues que esté permeable, tenemos que tener sobre todo si se puede la técnica de sujeción de CE, o si tenemos a alguien más que nos pueda ayudar, pues nosotros podemos sujetar lo que es la mascarilla y alguien más puede estar ambuceando a nuestra paciente. Pero sabemos que con la paciente embarazada, pues le vamos a, idealmente nosotros una sola persona que esté en la vía aérea, si es que no tenemos gente suficiente, y la otra persona va a optar por desplazar el útero, pero es de lo que vamos a hablar más adelante. También tenemos que tener en cuenta aquí que nuestra paciente idealmente tiene que estar saturando al 100%, entonces idealmente tenemos que tener poner un oxígeno mínimo, bueno, de unos 15 litros por minuto. También tenemos lo que es las cánulas orofaringeas o nasofaringeas. La orofaringia, pues lo vamos a utilizar en una paciente inconsciente. Y la nasofaringia, pues si tenemos una paciente nauseosa, que está vomitando, ese tipo de cosas, podemos utilizar la nasofaringia. También vamos a tener lo que es el desplazamiento del uterino, que es lo que les había comentado anteriormente. Si nosotros tenemos una tercera persona que nos pueda ayudar, entonces se va a dedicar a lo que es el desplazamiento uterino. Este desplazamiento se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es que nosotros nos coloquemos del lado izquierdo de nuestro paciente, como se puede ver en la imagen, del lado derecho.